Bueno, vamos a hablar de Esdras 6, 13 a 18. Ya que estamos viendo Esdras, ¿quién es Esdras? ¿Quién es Esdras? ¿Alguien fuerte que escriba exactamente? ¿Y qué más? Esdras 7:11, 7:12, ahí nos dice, escriba y sacerdote, ¿ok? Ese era Esdras y lo dice Esdras 7, 11 y 12. Bueno, quiero empezar a dar un contexto para ver lo que vamos a ver. Esdras capítulo 6, ven ahí lo que dice Esdras. Bueno, Esdras capítulo del 1 al 6, ¿sí? Vamos a ver que ahí se ve la restauración del templo. Pero si luego vemos Esdras capítulo 7 al 10, vamos a ver que ahí se da la restauración del pueblo, ¿ok? Si nosotros vemos después otro libro que es Nehemías, vamos a ver que cuando veamos el libro de Nehemías, todos sus capítulos, vamos a ver la restauración del muro. Quiero que vean esto, es el contexto. Antes el libro de Esdras y Nehemías era un solo libro, porque era una sola historia. Entonces, en este solo libro que era Esdras y Nehemías, que después se divide en dos, podemos ver estas tres restauraciones: restauración del templo, restauración del pueblo y restauración del muro. Eso es lo que debemos de tener en nuestra mente cuando estamos estudiando estos dos libros, ¿ok? Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay un libro intermedio que es el libro de Esther. Este libro de Esther también tiene que ver con esta historia. Lo que se narra en Esdras y se narra en Nehemías, ¿en dónde está sucediendo eso? En Israel, en Jerusalén. Y lo que se narra en Esther, ¿en dónde está sucediendo? En Susa. ¿Ok? Entonces fíjense, cuando leamos la Biblia, si no tenemos un panorama general, nos podemos perder. Entonces, de alguna forma nosotros deberíamos de leer, si queremos tener la historia completa, el libro de Esdras, el libro de Esther y luego el libro de Nehemías. ¿Ok? Ahora, es importante que vayamos viendo esto. Yo voy a ver la restauración del templo. Ese es mi tema que me toca, la restauración del templo. Ese es el tema que vamos a ver. Ahora, bueno, vamos a hacer historia para entrar, seguimos en contexto. Ustedes saben que Israel era un solo pueblo. ¿Cuántas tribus lo constituían? 12 tribus, era este pueblo. Pero ¿qué es lo que sucedió? Bueno, este pueblo que eran 12 tribus, ¿sí? Después se dividió. Se dividió en el reino del norte, que ¿cuántas tribus eran? 10. A este reino del norte se le llamó Israel, ¿sí? Pero también, ¿cómo se le llamaba? Efraín. Porque de las 10 tribus, la que más dominaba, la más grande, la más influyente era Efraín. Así que cuando ustedes lean en la Biblia que ya está la división, Israel o Efraín, se refieren al reino del norte. Pero el reino del sur eran solamente 2 tribus. ¿Cuál era la tribu? La tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y se le llamó Judá. ¿Por qué Judá? Porque también la tribu de Judá era la más importante. Entonces tenemos esta división y debemos de tener esto en mente cuando estamos estudiando este libro de Esdras. Ahora vayamos a la división. ¿Por qué se dio la división? La división se dio por un rey llamado Salomón. Salomón pecó contra Dios. Salomón hizo todo lo que los reyes paganos de esa época hicieron. Salomón se dejó llevar por lo que hacían esos reyes. Pero uno de sus mayores pecados de Salomón fue que hizo alianzas y se juntó a mujeres extranjeras, y esas mujeres trajeron la idolatría, y entonces Salomón empezó a alejarse de Dios. Entonces Dios le dijo: tu reino va a ser dividido, pero no va a ser dividido en tus días por amor a David. Tu reino va a ser dividido cuando esté tu hijo Roboam. Y en el tiempo de Roboam fue cuando se dividió el reino del norte con Jeroboam y el reino del sur con Roboam.
Esto es muy importante, hermanos, porque si nosotros vemos esto, tenemos que ver esta cuestión, cómo va la historia. Sigamos con la historia. Estaba el reino del norte y el reino del sur, pero ¿qué es lo que sucedió? El reino del norte y el reino del sur fallaron, pecaron, ¿sí? Ya se había dividido el reino por el pecado de un rey y estos dos reinos seguían pecando. Pero entonces los asirios llegaron al reino del norte y lo conquistaron. Pero ¿cuál era la técnica de estos asirios? Bueno, ellos lo que hacían era sacar a la gente del pueblo que habían conquistado. Así es de que ellos sacaron, no a todos, pero la mayoría de los israelitas del reino del norte, los sacaron de ahí, ¿y qué más fue lo que hicieron? Bueno, hicieron de que los sacaron y ellos metieron extranjeros. Entonces, imagínense en todo el reino de Israel, sacan a los israelitas y meten extranjeros y es donde se empieza a dar una raza híbrida, que más adelante en la Biblia conocemos como los samaritanos, ¿ok? Estos son los que se hicieron oposición a que se hiciera la construcción. Pero vamos a seguir con la historia. Bueno, evidentemente, después de que conquistan los asirios al reino del norte, ahora le va su turno al reino del sur, porque ellos también estaban en pecado. Así es de que ahora los babilonios conquistan al reino del sur. Pero evidentemente los babilonios, que en ese momento ya eran los que dominaban, ellos tenían una estrategia diferente a los asirios. ¿Qué es lo que ellos hacían? Bueno, ellos hacen deportaciones, se llevan a los judíos, ¿sí? Y se los llevan a Babilonia. Y luego se llevan a otros judíos y se los llevan a Babilonia. Y luego se los llevan a los judíos y se llevan a Babilonia. ¿Pero qué judíos se llevaban, hermanos? Los electos. Es decir, lo que valía se lo llevan a su reino, lo aprovechan, ¿sí? Y los judíos que no valían, entre comillas, los más pobres, ellos los dejan en Judá. Esa es la historia que nosotros tenemos. Tenemos que entrar en contexto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? A veces nos han enseñado que el reino del norte desapareció y el reino del sur no, y que hay 10 tribus perdidas. Y ahí vienen algunas herejías de grupos que les llaman raíces hebreas. Cuidado con esto. Porque la gente que habla de raíces hebreas está diciendo estas situaciones. No. Si ustedes leen con atención la Biblia, van a ver que muchos de los del reino del norte se habían ido ¿a dónde? Al reino del sur. Es decir, que en el reino del sur evidentemente había mayor población de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín. Obviamente tenía que haber de la tribu de Leví, porque los levitas hacían toda la cuestión del templo, ¿sí? Pero también habían de las otras tribus, ¿sí? Entonces, de alguna forma, la tribu de Judá tenía ahí las 12 tribus, ¿sí? Habían de las 12 tribus. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, vamos a seguir con nuestra historia. Aquí, los judíos, ¿sí?, israelitas quedaron ahí. ¿Ok? Acuérdense, cuando les hablo de israelitas, les estoy diciendo reino de ¿qué? Del norte, porque era Israel. Cuando les hablo de judíos, estoy hablando de ¿qué? De el reino del sur, de Judá. Ahorita vamos así, esto ha ido cambiando con la historia, por supuesto, pero estamos ahí. Y entonces, como dijimos, ahí quedó una raza ¿qué? Híbrida. Quizás muchos de los que estaban en el norte no querían formar parte de eso y mejor nos vamos a Judá, porque no nos queremos mezclar con los extranjeros. Pero unos sí se quedaron ahí y esa raza híbrida, como dijimos, son los que se llaman o se conocieron después como los samaritanos. Si nosotros ya vemos en los tiempos de Jesús, que tenemos que ver la historia, ¿sí? Los judíos fueron de alguna forma conquistados por los asirios, luego ¿por quién? Por los babilónicos. Luego de los babilónicos, ¿quiénes lo conquistaron? Los persas, obviamente. Luego, ¿quiénes? Los griegos, ¿sí? Y luego de los griegos, al final en los tiempos de Jesús, los romanos. Ya cuando llegamos al tiempo de Jesús, esta nueva constitución que tenemos geográfica, esa ya había sido impuesta por los romanos. Entonces, así es como siempre que estudiamos el Nuevo Testamento, vamos a ver siempre, este mapita lo debes tener siempre en tu mente. Siempre tienes que ver que era Judea, luego ¿qué? Samaria y luego
Galilea, ¿sí? Ahora, ¿qué había en Judea? Bueno, en Judea había los judíos, por decir más que, más puros, los de hueso colorado. Luego nos vamos a Samaria, y en Samaria, bueno, no, vámonos hasta Galilea. En Galilea también había judíos, pero Galilea, como estaba más hacia el norte, estaba más pegada hacia los vecinos extranjeros. Entonces, en Galilea había judío, pero también había mucho que extranjero. Pero luego nos vamos a en medio, que era la raza híbrida que conocemos como los samaritanos. Evidentemente los judíos de Judea se llevaban con los de Galilea, porque ambos eran judíos. Eran más abiertos los de Galilea, porque tenían más contacto con los extranjeros. Y los de Judea eran muy rígidos en la religión judía. Y obviamente tanto los de Galilea como los de Judea no querían esa raza híbrida, que era la raza samaritana, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tenían su propio templo, ¿sí? Y adoraban en su propio templo a su Dios, al Dios de Israel, obviamente los que habían quedado, que ellos decían que era el Dios. Y evidentemente ellos tienen esa cuestión, y los demás, los judíos en Jerusalén. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, por esa es la razón que cuando, ¿cómo se llama? Un judío iba a viajar a Galilea, ¿qué es lo que hacía? Eludía Samaria, ¿sí? Eludía Samaria, ¿sí? Es lo que ellos hacían. Se pasaban de este lado del Jordán, o sea, cruzaban el río Jordán, luego cruzaban por Decápolis, por países extranjeros, y luego volvían a cruzar el Jordán y llegaban a Galilea. Nosotros vemos que Jesús no hizo eso. ¿Por qué no habrá hecho eso Jesús? Es lo que vamos a ver, ¿sí? Lo que va a importarle a Dios. Bueno, aquí ya estamos contextualizados. Seguimos con el contexto. Aquí podemos ver que cuando son ya el reino del sur es llevado cautivo a Babilonia, van a tener, hermanos, 3 regresos, ¿sí? Vamos a adelantarnos así, 3 regresos. El primer regreso es con Zorobabel, ¿sí? Zorobabel fue el primero que regresó, y ¿qué es lo que hizo con él? Construyeron el templo. El segundo regreso, ¿con quién fue? Con Esdras. Y Esdras, a pesar de que estaba el templo, él hizo de alguna forma una restauración del pueblo. Y el tercer regreso fue con Nehemías. Y Nehemías hizo una restauración del muro. Por eso la primera laminita deben tenerla aquí. Ahora vamos a ver los reyes que había, ¿sí? Cuando regresó Zorobabel con 50,000, él regresó con 50,000 personas. El que estaba reinando era Ciro, rey persa Ciro. Pero después regresó Esdras, ¿sí? Es donde ya Esdras 7:10. Esdras regresó, y cuando regresa Esdras ya estaba otro rey persa que se llama Artajerjes. Esdras regresó con 1,500 personas, ¿ok? Y después regresó Nehemías. Y cuando regresa Nehemías también estaba Artajerjes. No se sabe con cuántas personas regresó Nehemías. Se sabe Zorobabel 50,000, Esdras 1,500, ¿ok? Entonces vamos avanzando, porque todo esto nos va a servir para entender Esdras. Ahora, habían pasado 80 años, el libro de Esdras desde sus inicios hasta su final son 80 años, ¿no? Y abarca eso, por eso desde Zorobabel hasta Esdras son 80 años los que pasaron. Quiero que vean cómo había otra nueva generación, o sea, habían pasado muchas cosas, no es a veces como leemos en la Biblia que una cosa viene después de la otra. Bueno, ahora esto no sé si se alcanza a ver, pero es importante que veamos esto. Vamos a ver este cuadrito para ya entrar en contexto. Primero, el primer regreso, regresaron 50,000. ¿Quién era el rey? El rey era Ciro, el persa. ¿Quién lideró ese regreso? Zorobabel. ¿Qué es lo que aconteció con ese primer regreso? Bueno, con el primer regreso, como ya lo vieron en las predicaciones anteriores, aquí se construye el altar y se ponen los cimientos del templo, pero cuando empiezan ya a construir el templo, ¿qué es lo que pasa? Se detiene la obra. Empezaron a construir el templo y 15 años se detuvo la obra. Ustedes ya lo vieron. ¿Por qué se detuvo la obra? ¿Por qué raza dijimos? Los samaritanos, ¿sí?
Hay tres momentos por los cuales dicen que se pelearon los judíos y los samaritanos, bíblicos e históricos, ¿sí? Evidentemente, el primer conflicto y el que registra la Biblia es eso, que ellos llegan, cuando empiezan a construir el templo, llegan los samaritanos o la raza híbrida y dicen, hey, queremos ayudarles. ¿Y qué les dicen, Zorobabel? No. Desde ahí, ellos se enojaron. ¿Cómo? Queremos ayudarles, es nuestro Dios. No. Ustedes son una raza híbrida. No. Y ahí empieza el conflicto. Hacen de las suyas, se la creen los judíos, porque ellos pudieron haber seguido construyendo, lo vamos a ver, pero se la creen y detienen la obra 15 años. El segundo pleito es que los samaritanos dijeron, no nos dejas construir nuestro templo, no nos dejas construir el templo, entonces nosotros vamos a construir ¿qué? Nuestro templo. Y ellos construyeron su templo en el monte Gerizim. Y cuando ellos construyen su templo es el segundo punto de conflicto entre judíos y samaritanos. Y el tercer problema fue cuando un rey judío empieza a tener poder y se mete a Samaria. ¿Y saben qué es lo que hace? Les destruye el templo. ¿Se dan cuenta por qué cuando llegamos a los tiempos de Jesús había un odio entre samaritanos y judíos? Esa es la razón. No era gratis, no era tan fácil esto. Bueno, seguimos con esto. Bueno, construyen el templo, se detiene por los samaritanos. Ahora, después, en ese tiempo está Cambises, Esmerides. Estos reyes no se mencionan mucho porque tuvieron muy poco tiempo ahí, que fueron los que estuvieron cuando se detuvo la obra por 15 años, ¿no? Ahora, luego venimos en el rey Darío, en el periodo de Darío, ¿sí? En el periodo de Darío continúa y concluye la restauración del templo y se da su dedicación, ¿ok? Eso es lo que se está dando precisamente en Esdras 5 y 6. Es decir, Ciro da la orden, constrúyanlo, se detiene 15 años y después de 15 años, ¿sí? Darío da la orden para que se continúe construyendo el templo y se concluya la restauración o la construcción del templo y se dedique. Luego, eso está en Esdras 5 a 6, capítulo 5 a 6. Luego viene otro rey que se llama, en la Biblia se le llama Asuero, pero se le conoce históricamente como Jerjes. Él es el que da toda la situación de lo que dijimos que está pasando. ¿En qué libro? En el libro de Esther. Y eso no se da en Jerusalén. ¿Dónde dije que se da? En Susa. ¿Por qué en Susa? Porque Susa era una de las capitales del imperio persa, ¿ok? Bueno, ahí se da todo eso. Luego vamos más adelante y ya estamos con un segundo regreso. El segundo regreso, cuando regresaron 1500, estaba ya el rey Artajerjes, ¿sí? Y quien lidera este segundo regreso, ¿quién es? Esdras, ¿sí? Esdras regresa el segundo regreso. Qué curioso, porque todo lo que vamos a narrar de ahorita, hasta el capítulo 6, Esdras ni siquiera ¿qué? Aparece. No aparece. Aparece hasta el capítulo 7. Todo esto lo hizo Zorobabel. Ok, lo que pasa en Persia, en Artajerjes es el segundo regreso y eso es para mí lo más importante. ¿Qué es lo que hace? Restaura el pueblo. Ya estaba el templo construido, pero ahora hay que restaurar el pueblo, ¿sí? Y eso está en Esdras 7 a 10, que será la siguiente predicación después de la mía. Y en el tercer regreso también está Artajerjes como rey de Persia, ¿sí? Y lo está liderando Nehemías. ¿Quién era Nehemías? ¿Se acuerdan? Era el copero del rey Artajerjes. Él regresa, ¿sí? En su tercer regreso y él restaura el muro o los muros de la ciudad. Ahora, ya estamos contextualizados, hermanos. Vamos a entrar al tema, pero si no estamos contextualizados, no vamos a entender ni todo el libro de Esdras, ni siquiera Nehemías, ni Esther y muchas cosas. Bueno, vamos a entrar. Pasaron 80 años, como les había dicho, entre el primer y el segundo regreso. Empecemos con nuestra predicación ya entonces. Esdras 6:13, dice así. Entonces, como yo les dije, vamos a ver aquí la conclusión. ¿Qué vamos a ver? La conclusión del templo, la dedicación del templo, y vamos a ver los personajes que estuvieron en esta, ¿cómo se llama? Dedicación. Ok.
y en esta conclusión. Empezamos primero. Vamos a ver primero los personajes que no conocían a Dios. Aquí tenemos 3 personajes. ¿Quiénes son estos personajes? Tatnai, ¿cuál otro? Setar-Boznai, ¿y cuál otro? Darío. ¿Son estos personajes judíos? No. ¿Conocen a Dios? No conocen a Dios. ¿Ok? Ahora, los 2 primeros, que es Tatnai, ¿sí?, y Setar, ellos eran funcionarios del tercer personaje, del rey Darío. Así que el trabajo de ellos era velar, era cuidar los intereses del rey. En un principio estos personajes se oponen a la construcción del templo. Pero más adelante ellos, cuando se les da la orden que se continúa con la construcción, entonces como dice aquí, entonces Tatnai, gobernador del otro del río, y Setar, dice, sus compañeros, hicieron, como dice, puntualmente, según el rey Darío les había ordenado. Es decir, después ellos hacen exactamente lo que el rey Darío les había ordenado. Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sucedió históricamente? Acuérdense, los profetas Ageo y Zacarías habían animado al pueblo para que continuaran la obra después de 15 años que había estado detenida. Eso es lo que hicieron estos profetas. Continúa la reconstrucción del templo, ¿sí? Pero estos 2 funcionarios que vemos aquí en azul tienen que cuidar los intereses del rey, ¿sí? Y así es de que ellos empiezan a construir, a cumplir y a proveer todo lo que les había dicho el rey que dieran para que se continuara con esta construcción. ¿Ok? Ahora, ¿qué podemos ver aquí en estos 2 personajes? Bueno, podemos ver, hermanos, la eficiencia. Dice que construyeron puntualmente. Podemos ver que cumplieron lo que había dicho Darío. Podemos ver que son eficientes, son puntuales, lo hicieron con diligencia, lo fueron rápido. ¿Ok? Y sin embargo, estos personajes son judíos. No son judíos, ¿sí? Pero Dios los usa para llevar a cabo sus planes. ¿Qué otra cosa podemos ver en este versículo? Podemos ver que lo que es una oposición o lo que pudo ser una oposición, porque estos 2 personajes se opusieron primero a la construcción del templo, pero después da luz verde Darío y entonces ellos proveen todo, ¿sí? Bueno, esa oposición Dios la convirtió en una luz verde para que pudiera seguir construyéndose el templo. Entonces, véanse cómo la gente que a veces, y lo hemos visto nosotros, se puede oponer al cristianismo, se puede oponer en este caso en el Antiguo Testamento a los planes de Dios con su pueblo étnico. Bueno, Dios los puede usar para que sean instrumentos para los propósitos de Dios. Y aquí me llega algo, hermanos. A veces la gente que no conoce a Dios es usada para llevar a cabo los planes de Dios diligentemente, ¿sí? Aunque ellos lo ignoren. Ellos decían, estamos obedeciendo a Darío, no al Dios de Jehová, no al Dios de los judíos. Sí, pero quien había soberanamente determinado eso era Dios. Y muchas veces puede haber gente, hermanos, y esto es algo muy difícil, gente que no conozca a Dios, que Dios utilice para su obra y que ellos ni siquiera están conscientes de que están trabajando para Dios. Pero a veces habemos personas que sí conocemos a Dios, que sí conocemos los planes de Dios, que sí sabemos lo trascendentes que son los planes de Dios, pero nosotros no somos tan diligentes ni tan puntuales para hacer aquellos planes del Señor. Y aquí viene una pregunta: ¿qué tan diligente eres, hermano, en lo que Dios te ha encomendado? ¿Qué tan consciente estás de lo puntuales, lo exactos que tenemos que ser para cumplir los planes de Dios? ¿Qué tanta participación estás teniendo en los planes de Dios? ¿Cuántos deben servir? Yo pregunto, en una iglesia. ¿Cuántos deben servir? Todos. Si hay uno, óiganlo bien, una sola persona de esta iglesia que no está haciendo algo, esa persona está fuera de la voluntad y de los planes de Dios.
Y los que están sirviendo tienen que hacerlo de manera puntual, exacta, no a nuestra manera, sino la puntual es hacer lo que se me ha ordenado, tal y exactamente. Las cosas se hacen al estilo del Señor, no a mi estilo. Eso es lo que podemos ver. Vamos a continuar con los personajes. Aquí vamos a ver personajes que sí conocían a Dios y personajes que no conocían a Dios. Es lo que vamos a ver en este versículo. Otra vez en azul vamos a ver a los que sí conocen a Dios, ¿no? Bueno, los que sí conocen a Dios. ¿Quiénes son aquí los que conocían a Dios? Los ancianos. ¿Cuáles otros? Ageo, Zacarías, ¿ok? ¿Y quiénes son los que no conocen a Dios? Ciro, Darío y Artajerjes. Bueno, vamos con los que conocen a Dios. Los ancianos. Ahora, los ancianos no eran viejitos como a veces se puede pensar. ¿Quién eran los ancianos? Eran líderes judíos, ¿ok? Los ancianos no necesariamente era una persona de edad avanzada, no. Los ancianos eran líderes judíos. ¿Qué estaban haciendo ellos según este versículo? Edificaban. Cuando leemos este versículo, ¿ustedes qué piensan? ¿Que solamente los ancianos eran los que estaban construyendo ahí? ¿Serían ellos? No. Pero muchas veces decimos no. ¿Por qué no? Bueno, tenemos que ver la Biblia, no es de que lo inventemos. ¿Sí? Tenemos. ¿Qué dice ahí? Oyendo los enemigos de Judá, ya dijimos que eran los samaritanos, y de Benjamín, que los que dice, venidos de la cautividad que hacían, edificaban el templo. ¿Quiénes edificaban el templo? En contexto, los venidos de la cautividad. ¿Cuántos dijimos que habían venido con Zorobabel? A ver, 50,000. Pongan ustedes que no eran los 50,000. Pero entonces aquí podemos ver que realmente estaba participando ¿qué? Todos los que habían venido, ¿ok? Obviamente cuando nosotros vemos 6:14 y parece que ellos edificaron, no, ellos no edificaban, no estaban edificando propiamente. Los que edificaban eran el pueblo, ¿no? Pero significa que ellos dirigían de alguna forma la edificación, ¿sí? Y esta edificación evidentemente, como dice ahí, seguía adelante. Te miraron por orden de Dios y mandaron. Bueno, entonces estos son los primeros personajes, ¿sí? 50,000 que habían venido de la cautividad y la obra avanzaba con éxito, no se detenía, ¿sí? Pero vamos a ver que utilizaron a otros más, no solamente ellos. También estaba Zorobabel, que era el gobernador, estaban los ancianos, ¿no? Y todos ellos eran los que estaban ejecutando la obra. Entonces, cuando vemos este versículo que está diciendo, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, ¿sí? Conforme a la profecía de Ageo y Zacarías, estamos viendo que no eran los ancianos, era el pueblo, era Zorobabel, eran muchos, ¿no? Ahora, la idea es aquí, es lo que yo digo, ¿están trabajando cada uno en el lugar en el que les corresponde? Aquí nomás citan a los ancianos, pero la idea es que trabaje toda la iglesia. Se mencionan dos personajes más. ¿Quiénes eran? Ageo y Zacarías. ¿Quiénes eran Ageo y Zacarías? Eran profetas. ¿Cómo se les conoce? ¿Profetas qué? ¿Mayores o menores? Menores, ¿sí? Eran profetas menores. Si ustedes ven su Biblia, son los últimos 3 profetas del Antiguo Testamento. Es que Ageo, Zacarías y Malaquías. Profetas están entre los menores. Ahora, ¿por qué menores? No eran menores porque tuvieran menor influencia, no eran menores porque su teología fuera menor, no eran menores porque su mensaje fuera menor, no. Un profeta sencillamente comunicaba el mensaje de Dios. Es que todos los profetas son iguales. Se les considera menores por la cantidad de ¿qué? De la extensión de la profecía que diera. Si ustedes ven Isaías, digo, muchísima profecía, pero si ven Zacarías, si ven Ageo, Zacarías y Malaquías, su extensión de la profecía era en cantidad menor, pero era igual de importante, igual de trascendente, porque finalmente es palabra de Dios. Pero Dios a cada quien determinó darle lo que Él quería que comunicaran al pueblo. Bueno, estos profetas
menores, ¿sí? Como dice aquí Zacarías, ¿sí? Estaban también involucrados en esta obra. Ahora, ¿cómo fue que ellos participaron? ¿Cómo fue que ellos participaron? Bueno, como lo hemos visto anteriormente en las otras predicaciones, dicen, animaron al pueblo para que construyeran. Sí, sí los animaron. Pero si ustedes leen Ageo, miren hermanos, si nosotros queremos tener una buena cuestión de Nehemías, de Esdras, tenemos que leer Esdras por lo menos y Nehemías. Y tendríamos que leer Zacarías, Ageo y hasta Malaquías. Entonces nosotros vemos aquí, sí, que si leemos Ageo, vamos a ver que Ageo no solamente no los animó como pensamos, él exhortó. ¿Qué significa exhortar? Que llegó con palabra ¿qué? Dura. A veces pensamos, échenle ganas, los animó, échenle ganas y todo eso. No, los exhortó. ¿Por qué se detuvieron? ¿Por qué detuvieron la obra? ¿Sí? Tenían que continuar. Si vemos a Ageo, exhortó. ¿Y saben al primero que exhortó a Ageo a quién fue? A Zorobabel, al gobernador. Y luego exhortó al sumo sacerdote Josué. Y luego exhortó a todo el pueblo. Entonces, Ageo exhortó, ¿sí? Y todos empezaron a trabajar. Hermanos, a veces la gente tiene algo malo contra la exhortación. A veces piensan que la exhortación es mala. No, la palabra, inclusive en el griego, la palabra exhortación se refiere a las dos cosas: animar con palabras como lo conocemos, pero también una palabra fuerte para que reaccionemos. A veces necesitamos que nos exhorten, pero cuando nos exhortan normalmente no nos gusta. Cuando un hermano nos exhorta, lo primero que hacemos, pero tú, hermanos, Ageo los exhortó. ¿Y exhortó desde qué? Desde el gobernador, es decir, el líder, ¿cómo se llama? Del pueblo, líder civil, por decirlo así, Zorobabel, el sumo sacerdote, ¿sí? El líder religioso, por decirlo así, y a todo el pueblo. Entonces continuaron la construcción. Ahora, ¿qué hizo Zacarías, el otro profeta menor? Zacarías, ¿sí? Él les dijo sencillamente que los recursos, él sí los animó, los recursos los va a proveer ¿quién? Dios. Y él dijo, a ver, hay profecías, hermanos, en donde Dios, que van hacia adelante, en donde Dios está hablando que su templo está construido. Entonces, ¿cómo es posible que Dios tenga profecías en este tiempo y hasta los tiempos que van a venir en la gran tribulación y todo, de su templo, y ustedes no lo han ¿qué? Construido? Entonces, caray, si Dios ha dicho que el templo se va a construir, ¿qué es lo que tienen que estar haciendo? Constrúyalos. El Señor no dijo, a ver si lo pueden construir. No, Él dijo, yo ya dije que voy a construir. Y yo ya dije que los recursos, ¿quién las va a aportar? Yo. Eso sí es un ánimo. Porque muchas veces Dios nos puede mandar un ministerio y nosotros tenemos miedo de no poder. Da clases de escuela dominical, es que no sé, predica, no sé, está en la alabanza, es que no sé tocar el instrumento, es que soy desentonado. Y a veces nos quedamos ahí. Pero si Dios ha determinado en su soberanía darte un don o una habilidad para servir a tu iglesia, debes confiar en que los medios y la preparación te la va a dar Dios. Hermanos, a veces da tristeza que hay muchos hermanos en la iglesia que no están sirviendo. Y esos hermanos tienen exactamente todos los elementos que tenemos cualquier cristiano. Tenemos primero ¿a quién? Al Espíritu Santo, que vino a morar a nosotros cuando recibimos. Tenemos la Biblia. Tenemos la oración. Hermanos, ese sí es ánimo. Anímate. Si no estás sirviendo, sirve. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere. Entonces Zacarías sí les animó. Es lo que podemos ver aquí. Ok. Ahora, ¿qué más ponemos aquí? ¿Cuál fue el resultado según este versículo? Dice, ¿qué hicieron? Terminaron, ¿verdad?
pero terminaron por orden de ¿quién? De Dios, ¿sí? Miren, hermano, aquí la palabra orden en hebreo significa decreto. ¿Qué es un decreto? Un decreto de Dios es algo que Dios ha determinado que se va a realizar. Y si Dios decreta algo, ¿eso se va a realizar o no? Se va a realizar. Entonces, terminaron por orden, es decir, terminaron por un decreto de Dios, algo que Dios había dicho que se iba a hacer. Ahora, hermanos, cuando hay un decreto de Dios, ¿alguien puede frustrar el decreto de Dios? No. Hermanos, ¿quién es el único ser que puede decretar algo? Dios. ¿Nosotros podemos decretar? ¿Nosotros podemos declarar? No. Él lo decretó y se hizo, ¿sí? Lo que Dios ha ordenado para esta iglesia, lo que Dios ha ordenado para contigo, para esta iglesia se va a realizar. Con nosotros y sin qué, sin nosotros. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Dios decretó que aquí Él iba a formar una iglesia y aquí está. ¿Sí? Y sé que participaron muchos hermanos aquí, pero si ellos no hubieran estado, ¿no estaría esta iglesia? Estaría. Nosotros somos instrumentos, así de que Dios va a cumplir sus decretos contigo y sin ti. Aquí el chiste es, ¿voy a formar parte o no voy a formar parte? ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora fíjense bien lo que dice. Usó también aquí Dios a personas que no conocían a Dios. Ya vimos los que sí conocían a Dios, los profetas. Y ahora vamos a ver a los que no conocían a Dios. Dice, ¿y por qué dice? Por mandato de quién? De Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Ahora, aquí la palabra mandato es la misma palabra, ¿sí? Que en hebreo, aquí la palabra mandato en hebreo es la misma palabra que decreto. O sea, utilizó la misma palabra, solamente que se traduce en forma diferente. ¿De acuerdo? Para Dios se traduce como orden, y para los reyes, ¿cómo se traduce? ¿Como qué? Mandato. Pero en hebreo es la misma palabra. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué está hablando que por decreto también de estos reyes? Bueno, porque evidentemente lo que un rey terrenalmente decretaba, eso se tenía que cumplir. Fíjense, se tenía que cumplir. Y nosotros sabemos que el decreto, fíjense bien hasta dónde llegaba, de un rey de Persia no podía dejarse de cumplir, ni siquiera él mismo. ¿Dónde lo vemos eso? Daniel 6:14. Vean este pasaje. Cuando el rey, ustedes se acuerdan de esto, cuando el rey oyó el asunto, ¿cuál era el asunto? De que iban a mandar a Daniel, ¿a dónde? Al foso de los leones, ¿no? Dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Dice, pues ¿cómo? ¿Cómo voy a mandar a Daniel al foso de los leones? ¿Sabe quién es Daniel? Dice, ¿y qué dice? Y resolvió ¿qué? Librar a Daniel. O sea, como que él dijo, bueno, yo di ese decreto, pero voy a librar a Daniel, ¿sí? Y hasta la puesta del sol, ¿qué dice? Trabajó para librar, es decir, trabajó todo el día tratando de librar a Daniel del foso de los leones. Dice, pero aquellos hombres, es decir, los consejeros del rey, ¿sí?, rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, ¿qué dice? Que es la ley de Media y de, ¿qué? Persia, ¿sí? Rey Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser, ¿qué? Abrogado. Así es de que ni tú mismo puedes ir en contra de tu decreto. Lo que se decretó se va a llevar a cabo. ¿Qué pasó con Daniel? Fue al foso de los leones. ¿Quién lo libró? Dios. ¿Ok? Entonces, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿cómo es posible si Ciro decretó que se construyera el templo? ¿Por qué se detuvieron los judíos? ¿Había razón para detenerse? No. Se dejaron espantar. Se contrataron abogados, quizás los samaritanos. Hubo ahí algo malo, pero ellos no tenían por qué detenerse, porque si se decretó que se tenía que construir, se tenía que construir. O sea,
No, eran ellos, fueron ellos los que se detuvieron. Bueno, siguiendo aquí, podemos ver cómo está, por eso se utiliza la palabra decreto, ¿ok? Se utiliza aquí la palabra, perdón, mandato, de que era también por mandato de Ciro, de Darío y de el rey Artajerjes. Evidentemente, pues esto se tuvo que seguir dando. ¿Por qué? ¿Por qué creen que Darío dijo que se continuara con la construcción del templo? Vieron y dijo, si lo decretó Ciro, un decreto no se puede ¿qué? Detener. O sea, Darío no puede decir, Ciro decretó que construyera el templo, pues ahora yo decreto que no se construya. No, señor. Decreto que emite un rey se lleva a cabo. Obviamente sabemos que todo esto no era por decreto, mandato de ellos, era por decreto de ¿quién? De Dios. De Dios. Es lo que les decía. Dios puede, a veces, hermanos, imagínense que hay un local, llega una persona que no es cristiana y dice, les voy a regalar un edificio para que se congreguen ahí, y no es cristiano. Y él va a pensar, yo soy muy bueno, es decreto mío. ¿De quién fue eso? De Dios. Dios puede utilizar a cualquiera. Ok, continuamos entonces. Ahora, pero aquí aparece otro rey. ¿Quién es el rey que aparece? Artajerjes. ¿Se acuerdan lo que les dije? Hay dos reyes que participaron en la reconstrucción del templo. ¿Cuál fue el primer rey, el que mandó? Ciro. Se detuvo 15 años. Y el segundo rey que dijo que continuaran, ¿quién fue? Darío. Pero cuando estaba Artajerjes, el templo ya se había ¿qué? Construido. Entonces, cuando tú lees este versículo, ¿se equivocó Esdras o qué? Porque dice que edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de quién dice, de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Y tú dices, a ver, Ciro sí, Darío también, pero Artajerjes ¿qué? No, él no tuvo nada que ver con la construcción del templo. Pero si nosotros leemos bien, fíjense bien, si nosotros leemos bien, lo que estaba queriendo decir aquí Esdras es que se había terminado toda la obra. ¿Cuál era toda la obra de Dios? Dijimos, construir ¿qué? El templo y construir ¿qué? Los muros. Y por eso yo les dije que Esdras y Nehemías era un solo ¿qué? Libro. Entonces cuando está diciendo esto Esdras, él está pensando en que Dios concluyó todo su plan. Construyó el templo con Ciro y con Darío y construyó los muros. ¿Con quién? Con Artajerjes. Fíjense bien, leamos con atención para que vamos. Y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, Darío, Artajerjes. Dice, terminaron. Pero dice, ¿y terminaron el templo? No. Si dijera, y terminaron el templo por orden de Ciro, Darío y Artajerjes, ahí estaría mal. Porque Artajerjes no tiene nada que ver con ¿qué? Con el templo. Si diría, y terminaron el muro por orden de Ciro, Darío y Artajerjes, ahí estaría mal. Porque Ciro y Darío no tenían nada que ver con ¿qué? Con el muro. Por eso que él dice, y terminaron. Es decir, terminaron el muro o el templo, o todo. Todo. Por eso no distingue. ¿Se dan cuenta? Entonces no hay un error. No hay un error. ¿Qué es lo que quiere darnos a entender Esdras? Bueno, lo que Esdras quiere darnos a entender es que Dios no deja las cosas a medias. Dios en su tiempo y con los instrumentos que Él escoge termina siempre las cosas. Él lo concluye todo, Él lo decreta y Él lo lleva a cabo. La pregunta aquí sería, hermano, ¿tú concluyes todo lo que inicias? ¿Cuánto tiempo has durado en tu ministerio? Hay hermanos que desde que los conociste, siempre, nunca han perdido, ni por pecado, ni por nada. Hay otros hermanos que nunca sirven. Hay otros que empiezan a servir unos meses. Está muy difícil. ¿Y qué es lo que hacen? Dejan el ministerio. Hay unos que duran 4 años y luego lo dejan. No, Dios lo concluye ¿qué? Todo. Lo que Dios inicia, Dios lo concluye. Y la idea es
deberemos seguir ese ejemplo de nuestro Señor. Y bueno, como último punto vamos a ver la conclusión ya y la dedicación del templo. Esdras 6:15. Dice, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Vamos a ver nomás datos. El templo de Dios se terminó de construir en el mes de Adar. ¿Qué mes es este? Es febrero, marzo, ¿sí? Era el último mes de los judíos, el mes número 12. La construcción duró aproximadamente 4 años. ¿Qué significa? La construcción estuvo detenida 15 años y cuando continuaron fueron otros 4 años más y la terminaron. Entonces prácticamente la construcción tardó entre todo el tiempo, en tiempo, como unos 20 años, ¿no? Sí, más o menos. Ok. Entonces duró 4 años. Ahora, desde que inició hasta que terminó fueron 20 años aproximadamente. ¿Qué podemos decir? Bueno, que se terminó de construir el 12 de marzo del 515 antes de Cristo, siendo rey Darío, que es Darío I, o le llamaban también Darío el Grande, así como Ciro el Grande, también a Darío se le llamó el Grande. Vámonos con el 16. Dice así: entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Hermanos, según aquí vamos a ver quiénes participaron en la dedicación. Otra vez nuestros personajes. ¿Quiénes son los primeros personajes que participaron en la dedicación? ¿Quiénes son? ¿Los hijos de qué? Israel. ¿Se acuerdan por qué al principio dividimos entre qué? Israel y qué? Y Judá. ¿Cómo le llamamos a los de Israel? Israelitas. ¿Cómo le llamamos a los de Judá? Judíos. ¿Sí? Ahora, dice aquí, fíjense bien, los hijos de Israel, ¿ok? Entonces los hijos de Israel se refiere a las 10 tribus, ¿sí? A la que se conocía como Efraín, ¿ok? Ahora, ¿cómo sabemos esto? Sabemos porque en Esdras 2:7 y más adelante del 17 vamos a ver que cuando se refiere a el reino del norte y reino del sur, no le llama hijos de Israel, les llama todo Israel. ¿Sí? Todo Israel, todo el pueblo, pues como estaba originalmente. Segundo, ¿a quiénes más tenemos? Dice ahí, los sacerdotes, ¿ok? Ellos pertenecían a la tribu de Leví. Todo sacerdote tenía que pertenecer a la tribu de Leví, y si querías ser sacerdote tenías que ser de la descendencia de Aarón, ¿ok? Ese era. Ahora, un sacerdote no podía tener defecto físico. Y ellos se encargaban de todo lo relacionado con el culto. Ellos también participaron en esta dedicación. ¿Quiénes más participaron según este versículo? ¿Quiénes dice ahí después de los sacerdotes? Los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Eran de la tribu de Leví, ¿sí? Pero estos eran ayudantes con todo lo relacionado del culto. Ellos servían en el altar y en todo el culto, ¿sí? Eran como servidores nada más, como ayudantes, ¿sí? Evidentemente ya con el tiempo de David tuvieron cuestiones específicas. Unos eran porteros, porteros de la puerta del templo, otros eran guardianes, otros eran músicos, y en fin, tenían diferentes funciones estos levitas. Ellos también participaron en la dedicación, ¿ok? Ahora, con la división del reino, unos estuvieron en el reino del norte, otros en el reino del sur, otros estuvieron en ambos reinos, ¿no? Pero siempre en el reino del sur siempre hubo levitas. Cuarto, ¿quiénes son los cuartos que tenemos ahí? Dice, los demás que habían venido ¿de dónde? De la cautividad. ¿Quiénes eran estos? Estos sí eran, obviamente, ¿cómo se llama? Todos los que vinieron. Acuérdense que en la tribu del sur no solamente habían de Judá y de Benjamín, habían de las otras tribus. Entonces, esto también nos ayuda a ver que también de alguna forma se refiere a todos, pero aquí mayormente se refiere de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín y también de la tribu de Leví. Ellos también participaron, ¿sí?, en esta dedicación. O sea, lo que quiero decir es que ambos reinos estaban participando en la dedicación, ¿ok? Pues los demás que habían venido de ahí. Ahora, todos hicieron la dedicación del tiempo, ¿cómo dice que la hicieron? Con gozo, ¿sí?
¿Por qué lo hicieron con gozo? Imagínense, 70 años y medio desde que el templo había sido destruido, ¿ok? 70 años y medio que el templo fue destruido y el imperio por Nabucodonosor, y después de 70 años y medio vuelven a ver su templo concluido. Por eso lo hicieron con gozo. Ahora, hermanos, ¿quiénes estaban aquí? Estaban una nueva generación. Y también estaban quizás muy pocos de la antigua generación. Esto es importante porque muchos de ellos de oídas habían escuchado estas cuestiones. Entonces todos ellos, jóvenes, gente adulta o ancianos, jóvenes, todos ellos estaban participando de esta obra. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo dedicaron y con qué énfasis? Vámonos al 6:17. Ve, y ofrecieron en la dedicación, ¿qué dice? Ofrecieron 100 becerros, ofrecieron también 200 carneros y ofrecieron 400 corderos. Todos se sacrificaron como un acto de adoración a Dios, un acto de entrega. En la ley venía que los holocaustos y las ofrendas de paz no eran para el pecado, eran algo así como de gratitud a Dios y como de adoración a Dios. Entonces seguramente estos fueron holocaustos y ofrendas de paz. Y todos estos animales que hicieron evidentemente no tenían defecto físico, tenían que ser animales domesticables, ¿sí? Y tenían más de 7 días de haber nacido, porque así lo determinaba la ley de Moisés. Ahora, el número de animales era pequeño en comparación con los animales, fíjense bien, que ofrecieron en la dedicación del templo de Salomón, porque aquí en total eran 700 animales. Y cuando se ofreció el templo de Salomón, ¿saben cuántos eran? 142,000. ¿Sí? ¿Y qué podríamos decir? Cuando se dedicó el templo de Salomón, 142,000 animales. Y ahorita que se dedicó el templo de Zorobabel, solamente 700 animales. Y podríamos decir que fue muy ¿qué? Poco o mucho. Poco. Fue mucho, hermanos, porque ellos realmente estaban ¿en qué? En pobreza. Esto más o menos es como lo que dijo Jesús, ¿se acuerdan? De aquella que ofrendó y dio todo, y de los ricos que dieron de sus sobras. No importaba la cantidad. Sí, Salomón dio 142,000, pero estaba bien ¿qué? Bien billetudo. Aquí dieron todo lo que tenían. Hermanos, no es la cantidad. Es que nosotros para Dios, ¿qué tenemos que dar? Todo, todo. A veces estamos midiendo quién hace mejor esto, quién hace mejor lo otro. No, hermanos, a Dios le tenemos que dar todo. No es la cantidad en nada, en nada. Y aquí fueron 700, pero ellos hasta ese momento estaban contentos y de corazón realmente estaban dando todo. Ahora, evidentemente, ¿qué es lo que dieron? Dice, y luego ¿qué es lo que dice después de esos? Aparte de esos, ¿qué dieron? ¿Y qué? ¿Y 12 qué? 12 machos cabríos, eso es la otra versión, en expiación. El que dijo chivos, ¿qué versión tiene? Okay. 12 machos cabríos, es la nueva versión internacional, creo. 12 machos cabríos en expiación. ¿Por qué 12 machos cabríos? ¿Cuántas tribus? Entonces, ¿estaban o no estaban todas las tribus? Estaban las tribus. No hay 10 tribus perdidas. Cada judío hasta la fecha sabe a qué tribu ¿qué? Pertenece. Y Dios ha prometido que no importa dónde esté cada judío, Él los va a traer de todos lados, porque cada quien sabe a qué tribu pertenece. No existen las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Sí? Dios siempre piensa que en un solo pueblo, para Él es un solo pueblo y Él sabe. Entonces aquí era lo mismo. Las 12 tribus, dice, en expiación, y ahí como dice, ¿por qué? Por todo Israel. Hay que diferenciar cuando diga todo Israel, ahí sí son las ¿qué? Las 12 tribus, como ya nosotros lo conocemos, Israel, todo Israel. Conforme al número de las tribus de Israel, es decir, conforme a las 12 tribus, es lo que nosotros vemos. ¿Qué sigue diciendo? El 18, el último versículo.
¿Y pusieron a qué? A los sacerdotes en sus turnos, otro personaje, a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito por Moisés. Ya dijimos de los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes tenían ¿qué? Turnos y tenían horarios, es decir, no era cualquier sacerdote. ¿De qué nos habla eso? De que había orden, ¿sí? Los levitas tenían sus clases, ¿no? Podían ser porteros, podían ser cantores, podían ser, no sé, cualquier otro oficio que ellos tuvieran ahí, guardianes o guardias. Entonces todos ellos sirvieron, ¿no? Pero como dice aquí al final, conforme a lo escrito en el libro de Moisés, es decir, todo lo que se haga debe hacerse conforme a la palabra de Dios. Hermanos, aquí podríamos decir, ¿hay cantores? Sí. Hay muchos ministerios, pero todos los ministerios tenemos que hacerlo conforme a la palabra de Dios. Aquí dice el libro de Moisés. Nosotros ya en la iglesia, como una aplicación, hacerlo conforme a la palabra de Dios. Bueno, quiero concluir con esto. Concluyo, hermanos. Lo que habíamos dicho. Podemos dividir en tres grandes sucesos. Primer suceso es la restauración del templo, ¿ok? Segundo suceso es la restauración de ¿qué? Del pueblo. Y tercer suceso es la restauración del muro. Ahora, ¿saben cuánto tiempo pasó entre la restauración del templo y la restauración del pueblo? Pasaron 57 años. 57 años pasaron, ¿de acuerdo? 57 años. Ahora, ¿qué quiere decir, hermanos? Que ellos estaban bien contentos, concluyeron, inauguraron el templo y luego pasaron 57 años. Y en 57 años ellos ya se habían olvidado ¿de qué? De todo, ya otra vez estaban pecados. Yo les pregunto, ¿qué es más importante de esas tres restauraciones? ¿La del templo, la del pueblo o la del muro? La del pueblo. Y eso es lo que yo quiero decirles, hermanos. Lo más importante hoy en día no es el lugar donde adoramos. Lo más importante no es que todas nuestras iglesias tenemos instrumentos, tenemos un local, tenemos quienes los tocan, lo más está bien eso, tenemos actividades, tenemos muchas cosas, pero lo más importante para Dios no es el lugar. ¿Qué es lo más importante para Dios? Nosotros. Nosotros somos lo más importante. Dios no tiene la mira ni en este local, ni en el local de ninguna iglesia. Dios no tiene la mira en cada silla. Dios no tiene la mira en cada instrumento musical. Dios no tiene la mira en el púlpito. Dios no tiene la mira en las actividades que realiza la iglesia, porque ellos tenían muchas actividades en el templo. No. Dios tiene la mira en cada uno de ustedes. Dios tiene la mira en cada uno de nosotros. Hermanos, si la iglesia, que somos los miembros, no está bien con el Señor, el local de nada sirve. De nada le servía al pueblo de Israel tener ya un templo bien y un muro bien si el pueblo estaba mal. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿El pueblo estuvo bien o estuvo mal? Mal. Hoy en día, ¿qué pasó después en el año 70? Otra vez el templo fue ¿qué? Destruido y la ciudad fue destruida. A Dios no le interesa eso, a Dios le interesa el pueblo. Esto se verá después. A mí me tocó la conclusión del templo. Bueno, entonces aprovechemos estos recursos que Dios nos ha dado, pero tengamos siempre en cuenta que todo debe ser de acuerdo a propósito de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a todos como iglesia a tener la visión en ti, Señor, y en nosotros como pueblo, Señor. Te agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dios les bendiga.